Estamos, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos hoy, sábado 20 de junio del 2020 y bueno, pues ya estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo la tercera serie, la tercera etapa, el tercer capítulo de Mexicanos en el extranjero. Y bueno, pues gracias a ustedes hemos tenido mucha aceptación y la idea es tener invitados reales de carne y hueso que están viviendo en el extranjero, mexicanos, mexicanas que están viviendo en el extranjero, que han vivido en el extranjero y han tenido la oportunidad de ser embajadores y embajadoras de nuestro país en aquellos lugares. ¿Es fácil vivir en otro país? Por supuesto que no, pero sí es divertido, es apasionante, es lleno de experiencias, ya sea por ir a estudiar, ya sea para ir a trabajar, para ir a conocer, para ir a vivir. Y a veces como familias nos preguntamos, ¿valdrá la pena correr esa experiencia? Bueno, pues de eso se trata esta serie de 4 capítulos. Ya el día de hoy es uno nuevo. Tenemos países distintos a los que habíamos tenido las semanas anteriores, personalidades totalmente diferentes. Creo que hoy nos vamos a divertir, creo que hoy va a ser muy enriquecedor y veo que ya están todos listos en la sala, ya están en el panel, ya están listos en la mesa, así es que vamos a conectarlos, vamos a dejarlos pasar. Aquí están todos los invitados del día de hoy. Qué gusto saludarlos. Si me ayudan prendiendo su micro, por favor, todos para saludarlos. ¿Cómo están, Viri, Marcelo, Benji, Alex? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, ¿cómo están? Están muy serios, hombre. Pues si no es No, examen recepcional. Qué gusto saludarlos. Hoy tenemos mexicanos y una mexicana con experiencias en Europa, Viri en España, Marcelo en Canadá, Benji Gil, una leyenda del béisbol mexicano, un personajazo también que nos acompaña el día de hoy. Benji, qué gusto tenerte aquí. Ya hablaremos de tu historia y de la experiencia de lo famoso que ha sido en las grandes ligas y un mexicano exitosísimo. Alex Israel, qué gusto saludarte. Alejandro García, con una gran experiencia también en Israel. Y bueno, pues bienvenida y bienvenidos. Qué padre que nos acompañen esta mañana. Y pues me gustaría que empezáramos relajados, empezáramos a platicar un poquito quiénes son, qué edad tienen, en dónde es su experiencia que hoy nos van a compartir, en qué país y cuántos años tienen y a qué fueron a ese país. Empezamos primero las damas, si les parece, caballeros. claro. Adelante, Viri. Yo soy Viri Escandón, estoy estudiando en España Artes Escénicas y Comunicación Audiovisual. Tengo 20 años y pues me fui hace un año con toda la ilusión, todo el sueño de aprender mucho todo esto del teatro y del cine. ¿En qué parte de España me dijiste? En Madrid, en la ciudad de Madrid. En Madrid, muy bien, excelente, Viri, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. ¿Quién quiere seguir ahora sí de los caballeros? ¿Quién quiere empezar a platicar quiénes son y dónde están y a qué se fueron? ¿Quién sigue? Muy bien, adelante, Benji. Gracias. Yo nacido en Tijuana, soy Benjamín Gil, nacido en Tijuana, me crié en ambos lados de la frontera. Mis estudios siempre los hice en San Diego y el béisbol siempre lo practiqué en el lado de Tijuana. A la edad de 18 años salí drafteado por los Rangers de Texas, firmé mi contrato, dejé pasar una beca estaba becado a la Universidad de Miami, pero decidí empezar mi carrera profesional que me llevó a lo largo de 20 años jugar el béisbol profesional, tanto en Estados Unidos como en México. Y en la actualidad ahorita radico en Texas. Tengo desde el 96 viviendo en el área de Dallas-Fort Worth, pero aún así todavía continúo regresando a México. Negocios, pero desde los últimos 6 años he estado como dirigente de Tomateros de Culiacán en la Liga del Pacífico. Muy bien, mi Benji, muchas gracias. Alejandro, Marcelo, ¿quién quiere? Muy bien, Marcelo, pues bueno, dale. Ya que levantaste la mano. Sí. No, mi nombre es Marcelo Padilla, soy guanajuatense, tengo 19 años
y me fui a estudiar a Vancouver, Canadá, animación 3D a Langara CA, es el nombre de la universidad, con ayuda de Ana Luz y Ana Gaby. Y bueno, estoy estudiando animación 3D y mi objetivo acá es quedarme a trabajar ya en un estudio, si se puede, Digital Domain o un estudio grande acá. Estaría padre. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Alejandro, adelante. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Primero que nada, yo soy Alejandro García, soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy originario de aquí de Monterrey y recientemente cursé la residencia de oftalmología en Hadera, Israel. Es una ciudad al norte de Israel. La terminé el año pasado, ahorita me encuentro residiendo en Monterrey, Nuevo León, con mi familia y aquí estamos. Gracias, Alex. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los motivadores. ¿Qué te motivó a irte al extranjero? ¿Fue fácil tomar la decisión? ¿Alguien te animó a irte? ¿Cómo fue esa ida? ¿Te la patrocinaron? ¿Trabajaste para lograr pagar el avión, pagar la escuela? ¿O cómo fue que te animaste a irte para allá? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Viri. Pues yo desde muy chiquita tenía así la ilusión de irme a España porque una de mis mejores amigas es española. Entonces una vez dijimos, estaría padrísimo irnos a España a estudiar juntas, pero como un sueño de niñas chiquitas, ¿sabes? Y luego el tiempo pasó y yo me di cuenta que quería estudiar teatro y todo eso de cine y artes. Y yo de hecho apliqué para la UNAM y yo ya tenía en mente, me voy a ir a la UNAM, ya en estos últimos años de prepa, pero como que dentro de mí siempre sentía como, ay, me encantaría, porque mi amiga sí se iba, ella ya había tomado su decisión, ¿no? Y yo, pues, mira, hubiera estado bien padre, tal, pero yo ya tenía, ok, ya, pero tenía como segunda opción esta escuela en donde estoy que se llama Nebrija. Y yo mandé mi audición, mandé mis videos para entrar y así, pero siempre fue como una segunda opción y como que dentro de mí siempre era como, bueno, algo que quise hacer, pero pues no es como la realidad, ¿sabes? Y, y me aceptaron y dije, wow, o sea, qué padrísimo que sí tengo la oportunidad. Y pues hablé con mis papás y todo, y pues no, pues que está muy caro, que es una vida completamente diferente, pero al final mis papás siempre me han apoyado y me dijeron, si tú quieres, te apoyamos, Fili. Y dije, pues va, ¿sabes? Fue una decisión, la verdad, no fue de un día para el otro, o sea, fue una decisión de muchos meses. Yo desde enero hasta junio todavía estaba pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y al final se dio que pude ir a España, me dieron una pequeña beca en la escuela porque pues todo lo económico también estaba complicado, pues, pero al final como que poquito a poquito fui buscando las cosas y se dieron, ¿sabes? Y entonces, no fue fácil, pero como que se me ponían en el camino. Yo siempre decía que cuando algo es para ti, pues va a llegar, ¿no? Y entonces estas cosas se me fueron poniendo en el camino y al final pues se dio. O sea, yo me compré mi boleto, estaba en el avión así de que no me lo puedo creer, ¿qué estoy haciendo? Pero se dio y estuvo muy, muy padre. Gracias, gracias, Viri. Alex, tú has vivido en varios países. ¿Qué te ha movido salir de México? Eres médico, es una carrera que no es compatible en todos los países, no es como otras, una ingeniería que puedes llegar y traer tu título y decir, soy ingeniero, con permiso, ya llegué. La medicina es muy complicada porque no todos los países la tienen homologada. ¿Qué te movió estar viajando y qué te ha movido estar saliendo de México, Alex? Y más irte a estudiar la especialidad en Israel, que no es un país que los mexicanos tengamos como en primer lugar para irnos. Sí, Jorge, pues yo creo que el sentido de la aventura, en primer lugar, yo cuando estaba en la carrera, en cuarto año de medicina, tuve el privilegio, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Barcelona, que fue mi primera experiencia fuera de México.
un intercambio académico en un hospital catalán y me ayudó mucho ese viaje para abrir la mente, para darte cuenta de cómo te ven de allá para acá, cómo nos vemos nosotros mismos desde fuera, te cambia mucho la manera de ver las cosas. A partir de ese viaje siempre me llamó mucho la atención el seguir viajando, el tener estas experiencias afuera de mi país para tener esa perspectiva de fuera. En cuanto a la especialidad en Israel, bueno, esto ya es algo, me voy a meter un poquito personal, pero es desde chiquito que me empezó a mí esa idea. Yo cuando era pequeño tenía mucha miopía, necesitaba lentes muy gruesos. Entonces siempre el oftalmólogo fue como el doctor con el que más cercanía tuve. Y el oftalmólogo que me operó finalmente también fue quien me recomendó mucho, si quería seguir por esa línea, pensar en Israel, porque Israel está a la vanguardia, está un paso adelante en la tecnología. Y aquí en Monterrey hay muchos médicos, hay muchos doctores oftalmólogos que desde los 80s se empezaron a entrenar en Israel, en el Hospital Hadassah, en Tel Aviv, en Tel Ashomer. Y con los años se ha estado distribuyendo más a otros hospitales. Irte a Israel pues no es fácil, necesitas aprender el idioma, necesitas el hebreo y al principio sí es muy difícil, pero yo creo que es el sentido de la aventura, el sentido de querer salirte de tu zona de confort, ver qué es lo que puedes hacer, qué madera tienes para afrontar esos retos. Y sí, o sea, no es nada más, la parte médica es difícil por sí sola, ahora añádele también la parte del idioma, que estoy seguro pues, los demás compañeros que han estado en otros países han tenido que lidiar con sus idiomas extranjeros. Lo bueno en Israel también es que pues el inglés es como un punto medio entre todos, es el común denominador, entonces si te atoras en algo, pues con el inglés ahí puedes solucionarlo, pero definitivamente el idioma es una barrera muy difícil, que los primeros meses te hace repensar 2 veces qué estoy haciendo aquí. Pero te digo, salirte a la zona de confort, ver de lo que estás hecho y cumplir, esforzarte. Gracias, eso fue lo que me... Gracias, Alex. Marcelo, ¿cómo primero decides Canadá? ¿Por qué Canadá? Veo que tienes perfectamente bien definido tu vida profesional, tus metas, tus objetivos. Desde que te conocí en el previo que hicimos, te vi muy focalizado, no te veo disperso. ¿Por qué Canadá? ¿Cómo hiciste? ¿Hiciste un benchmarking con otras universidades, con otros países? ¿Por qué escoges Canadá? ¿Qué te motive a irte a Canadá? ¿Y por qué no Estados Unidos, que sería lo más cómodo? Sí, bueno, muchas gracias. Primero, bueno, desde chiquito también me gustaba dibujar. Y más o menos tercero de secundaria supe que me quería que quería estudiar una profesión en la que pudiera dibujar en la que pudiera dibujar. Y Canadá no fue mi primera opción, pero cuando en secundaria fue Estados Unidos, porque ahí está CalArts. Es una de la mejor universidad de Feature Animation, que viene siendo animación como Pixar, Disney. Pero luego, tipo, fui cambiando mis gustos. Me acuerdo que en segundo de prepa fui a hacer un curso de un mes a Cambridge a hacer mi portafolio, porque generalmente para entrar a universidades artísticas no te piden calificaciones, no es nada de eso, se necesita un portafolio. Entonces una recopilación de todos tus trabajos que has hecho desde animación, dibujos, pinturas. También depende de la especialización. Si vas a hacer efectos visuales, te van a pedir un reel, que es un video donde has hecho efectos visuales. Y bueno, hice mi portafolio. Recuerdo que ese curso era muy amplio en lo que se refiere como ramas artísticas. Recuerdo que tenía dibujo, diseño de modas, maquillaje de efectos visuales. Sí, también cerámica, también tenía cerámica. Bueno, ya acabando la prepa, me di cuenta que generalmente la industria se enfoca en dos lugares en Norteamérica. Está en Los Ángeles y Vancouver. Vancouver también le dicen el Hollywood del norte. Entonces fue cuando me decidí ir mejor a Vancouver. Ahí estaba entre 2 escuelas. Una era BFS,
Ah, cierto, fui a hacer un curso de inglés con estudiantes embajadores. También el curso de el portafolio lo hice con estudiantes embajadores. Eh, pero en el curso de inglés se llama Pathway. Ellos te preparan para irte a universidades y lo bueno de ahí es que, bueno, mejoré mi nivel de inglés y también me enseñaron varias universidades en la zona. Y una de las universidades que vi era Langara CA y cuando la vi me enamoré de ella. Eh, los instructores son buenísimos. Tienen a Jason Sneyman, que fue el supervisor de animación para los dragones de Game of Thrones en la última temporada. También tienen a Andrew McCartney, que fue el animador. Trabajó en varias películas, trabajó en Jurassic World y en Logan. Creo que, no sé si han visto la película de Logan, la parte en la que, Sí. spoilers, matan a Logan. Su clon lo agarra y lo enclava con un tronco y sale la estaca en medio de su pecho. Eso fue animación por Keyframes y él animó eso. Y bueno, los instructores son muy buenos y supe que quería estudiar ahí. Y también lo que me decidió entrar a esa pública en vez de entrar a esa universidad en vez de a BFS es que era pública. Entonces, bueno, aparte de que tiene muchos beneficios y uno de ellos es que te dan un permiso de trabajo de 3 años acabando los estudios y luego ya con eso puedes ir tramitando la residencia. Entonces sí, hablé con ellos, me dieron también una pequeña beca y me vine aquí, me terminé viniendo acá. Excelente historia, Marcelo, excelente historia, igual que la de Viri y la de Alejandro, que los sueños hay que perseguirlos porque nadie viene a tu puerta, te toca la puerta de ahí, te levanta y te carga y te lleva. ¿O me equivoco, Benji? ¿Te atreviste y te ha tocado ser un mexicano de los poquísimos que hay en el mundo, pero muy talentoso? Yo te admiro muchísimo, Benji, como hay muchos chavos y muchas personas que sabemos de tu trayectoria y haberse atrevido a soñar en las grandes ligas. ¿Cuándo fue la primera vez que te soñaste agarrar un bate para ir a jugar a los Estados Unidos? Que bueno, pues no hay otro lugar donde se juegue el béisbol a mejor nivel que los Estados Unidos. ¿Cuándo se te metió en la cabeza traer un bate para jugar en un estadio de las grandes ligas, Benji? Aproximadamente tenía 5 años cuando sabía que era lo que me apasionaba, era el deporte que adoraba. Recuerdo tener amiguitos no les voy a decir qué edad tengo, pero era cuando Star Wars acababa de salir y pues todos mis amigos tenían que monitos de Star Wars, cuando iban a la tienda es lo que compraban. Yo compraba tarjetitas de béisbol y las coleccionaba, las guardaba, las separaba. De Tijuana nunca había llegado alguien a ligas mayores de Tijuana, nacido tijuanense. Entonces, pues lo veía realmente como un sueño, ¿no? Simple y sencillamente un sueño. Como la edad de 16 años, en toda mi trayectoria, digamos así, de los 9 a los 15, pues sí era de lo mejorcito en Tijuana, era de lo mejorcito en México. Empecé a jugar en high school en San Diego y me iba bien. Pero como a la edad de 16, 17 años es cuando empecé a ser reconocido ya al nivel nacional en México, pero también al nivel nacional en Estados Unidos por estar en high school. Aún así sabía la trayectoria y el historial de que nunca habido jugador, habíamos tenido muy buenos jugadores mexicanos y tijuanenses, pero por alguna razón no había llegado nadie de Tijuana. Entonces, pues sí lo veía un poco complicado, pero como te dije, desde los 5 años era mi sueño, era mi enfoque total. Y una de las cosas que creo que lo compartimos todos los que estamos en este panel es, tenía fe en que yo podía lograr lo que quería. Tenía el apoyo de mi familia, tenía el apoyo de coaches, pero más que nada tenía la fe en que se me iba a dar la oportunidad y la fe de que iba a aprovechar esa oportunidad cuando se me diera. Llegó el momento en el que salgo drafteado por Texas. Como les comenté anteriormente, ya tenía una beca completa a la Universidad de Miami. La dejo pasar, firmo
y inicio mi carrera. Muchos jugadores que salen drafteados y tan alto en el draft, normalmente después de firmar o jugar su primera temporada, regresan a su casa y descansan. En el caso mío, después de estar en casa 2 semanas, me voy a Liga Mexicana del Pacífico con Águilas de Mexicali, y lo hice a través de 20 años de que no descansaba un ratito, era un receso, no todo el invierno, para tratar de seguir mejorando, seguir fortaleciendo, aprendiendo, y de hecho me llevó a la carrera que ahora actualmente tengo, que es ser dirigente de Tomateros de Culiacán, y a pesar de que a mi edad media, ¿verdad? Vamos a decir que estamos a media edad, ¿verdad? Porque no viejitos todavía. Ya me embarraste a mí, ¿yo qué? No, pues somos más o menos de la camada. Te ves mucho más joven que yo, pero estamos de la camada más o menos. Me da la oportunidad de, fíjate, nunca lo había pensado, pero vuelvo a soñar. Estoy como un niño nuevamente. Ahora, a pesar de que ya tuve mi carrera como jugador, me fue bien, tuve tremendas experiencias y conocí a muchísima gente. Le debo el conocerte a ti, a mi carrera, pero vuelvo a soñar. Ahora mi sueño es convertirme en manejador de ligas mayores. Es un reto mucho más complicado, ¿verdad? Que el llegar a ser jugador al nivel de ligas mayores, que es sumamente difícil, pero únicamente ha habido un manejador mexicano, y fue por 2 días al nivel de ligas mayores, porque quedó suspendido, era coach y quedó suspendido el manejador. En la actualidad hay ahorita un jugador que es de padres mexicanos, que es Ricardo Rentería, con Medias Blancas, pero nacido en México nunca ha habido. Entonces, sin duda alguna, es mi meta, es mi sueño, es mi enfoque, y trato de dedicar cada día a acercarme a ese sueño, ¿no? Nunca dar un paso hacia atrás, siempre marchando con la mira hacia enfrente y dedicado a conseguir lo que más quiere uno y lo que uno sueña, porque hay muchas cosas que nos pueden dar, creo, satisfacción en la vida, ¿no? Dinero, fama, pero no hay nada que satisfecha a uno más que lograr lo que uno se propone. Y eso creo que cuando uno se propone cosas y lucha por ellas, es cuando realmente eres un éxito, porque si tú eres un éxito en tu mente, porque solamente tú sabes lo que te cuesta, y unas cuantas gentes muy cercanas a ti, ¿no? Pero los sacrificios que uno hace, es cuando realmente eres un éxito en la vida, cuando sabes lo que te cuesta y lo que te has propuesto para lograr lo que es un sueño. Y vaya quien lo dice, alguien que tuvo mucho dinero, mucha fama, las cámaras, los micrófonos, el bate y el público. Y que lo digas tú, Benji, es muy significativo en este panel. Y hay un común denominador en los 4, que es desde chiquito soñé, desde chiquita lo idealicé, me vi. Como mexicano, y vamos entrándole un poquito al tema de mexicanos, como mexicanos estamos capacitados para conquistar el mundo. Les pregunto a todos, ¿los mexicanos tenemos el ADN y la estructura necesaria para conquistar el mundo, Alex? Sí, tenemos la picardía y tenemos la visión y la mentalidad, tenemos las herramientas. Y más ahorita de que tenemos todo a nuestro alcance, ahorita todo el mundo tiene su teléfono inteligente. Entonces, ahorita el que no quiere, no, es porque, el que no puede, perdón, es porque no quiere. Sí tenemos las herramientas y como mexicanos lo podemos hacer, sí, sin problema. Viri, ¿en qué momento una mexicana deja de estar soñando en ser princesa y jugar a las muñecas a convertirse en una mujer que está dispuesta a conquistar los teatros de España, que no debe de ser nada fácil llegar a una academia de artes y codearte con europeas cuando tú eres mexicana? ¿Cómo te sientes como mexicana? ¿Tienes la gallardía para pelear hombro a hombro
con chavas de tu edad europeas? Sí, sin duda. Yo creo que en el momento que tú lo visualizas, así como cuando eras chiquita yo me podía ver como una princesa, porque es algo muy cierto de mí, que yo sí me veía como una princesa. Y yo sí me la creía, de verdad, es que yo pedía, ay, quiero ser princesa. Y yo me la creía que en algún momento iba a serlo. Pero en el momento en que pues creces y te das cuenta que pues a lo mejor no es lo que quieres realmente, es un sueño, es algo fantasioso y te das cuenta que a lo mejor, por ejemplo, no sé, ser actriz, que de algún modo puede ser princesa en algún momento, eh, también sí se puede llegar a ser, ¿sabes? Por ejemplo, princesa, pues como soy, ¿no? Pero sí puedo serlo de alguna forma, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, que ir a otro lugar, a otro país, te da ese sueño que tenías de niño y te lo convierte en realidad, así, no de fácil, pero así de sencillo, pues. Y ser mexicano, Marcelo, ¿cómo te hace verte con tus compañeros que están peleando de todo el mundo? Yo sé que los hindús están pegando durísimo a este tema y de pronto viene el Mexican Curious a dibujar y a pelear un espacio. ¿Sí se puede como mexicano, Marcelo? Claro que sí. Creo que los mexicanos, voy a generalizar, pero yo creo que los mexicanos son muy trabajadores. Cuando les apasiona algo, se meten en ello totalmente y claro que sí pueden. En mi salón hay somos 4 mexicanos y bueno, también nos llevamos muy bien con los hindús. Creo que son con los que más convivimos. Entonces no ando errado. No estoy errado. No, no Los estás hindús errado. están peleando un lugar Sí, sí, importante. creo que son casi la mitad de la clase son hindús. Y como mexicano, ¿de qué tamaño te sientes cuando ves a todos esos compañeros? Eh, bien, bien, o sea, todos estamos, bueno, hay muchos hindús, la verdad, que vienen, bueno, voy a hablar, generalmente en la clase todos son un poco mayores, tienen creo que más de 20, tienen 24 años en adelante y todos estudiaron ya una carrera, entonces su trabajo es muy, ya estudiaron una carrera desde antes relacionada a animación, entonces su trabajo obviamente va a ser superior en alguna manera, pero eso no desanima, o sea, ves su trabajo y también te inspira, bueno, a mí, porque no estoy en una carrera desde antes, esto ahí me inspira y sigo trabajando y trato de trabajar más para poder alcanzarlos. ¿De qué tamaño es la responsabilidad, Benji, cuando te paras en medio de un estadio de béisbol de las grandes ligas y por primera vez agarras el bate? No me puedo, quisiera que a todos los que te estamos oyendo, empezando los del panel y los que te están viendo hoy por Facebook Live y por YouTube, ¿qué siente un mexicano? No qué siente Benji Hill, porque pues era tu sueño de toda la vida, pero la carga y la responsabilidad de traer esta bandera en tus hombros y saber que eras mexicano, porque yo creo que traes un chip diferente, porque estás llegando a conquistar un terreno que es de gringos y de extranjeros, pero como mexicano, ¿qué responsabilidad siente al agarrar un bat en medio de un estadio la primera vez? Tu primera vez que te paraste en un estadio de grandes ligas, ¿qué pasó por tu cabeza como mexicano? Fíjate, te diré que sinceramente cuando estás tan enfocado, eh, no te gana el momento, el enfoque, como que el enfoque mental hace a un lado todo, ¿no? Después del juego, antes del juego, sí tienes en mente el significado, ¿no? Y lo que, el peso, porque, digamos, en el tema, digamos, como beisbolista, ¿verdad? México es muy bien reconocido por su picheo. Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Esteban Loaiz, o sea, mucho historial en cuanto al picheo. En el bateo, no tanto. Entonces, sí es un poco más complicado para un bateador que un pitcher en el tema del béisbol en el extranjero. Entonces, sí llevas una responsabilidad, porque tú sabes, digamos, en el caso mío, como mexicano y como tijuanense, pues yo tenía una responsabilidad. Yo sentía, si yo hago lo que
sé hacer y lo que creo que puedo hacer, pues estoy abriendo puertas. Puedo estar abriendo puertas o las puedo estar cerrando, porque si se supone que yo soy de los, en aquel entonces, el jugador, se podría decir, con la máxima cantidad de talento físico para un jugador, digamos, de Tijuana o del norte de México, y no doy buen resultado, pues qué oportunidad van a tener los muchachos que siguen, ¿verdad? Entonces, sí era una responsabilidad, pero a fin de cuentas, la entrega y el deseo de querer llegar a lograr tus objetivos, creo que te opacan lo que podría ser presión, ¿verdad? Y en la actualidad como manejador, unas cosas que comparto con muchachos, con jóvenes, con jugadores míos, con algunos que hasta son veteranos, es mucha gente usa la palabra de presión. En lo particular, y lo viví y lo aprendí ya en ligas mayores. Todo el mundo tiene presión, ¿verdad? Pero si tú ves la situación como presión, vas a tener más dificultades para llegar a tu objetivo. Toda presión es oportunidad, ¿verdad? Si se te está dando la oportunidad de tener un momento de presión, si te enfocas en lograr y sobresalir y salir con la cabeza hacia arriba, entonces sí la ves como oportunidad y no como presión. Cuando se me dio esa oportunidad a la edad de 20 años, yo solamente, de hecho, esa temporada fue no, otra vez, bueno, le voy a dar la fecha. En 1993 era el jugador más joven en todos ligas mayores. Solamente había jugado una temporada y media en ligas menores, que normalmente un jugador, por más rápido que llegue a ligas mayores, juega 3 temporadas en las menores. Y no me dejé que me ganara la situación o la presión o lo que esperaban de mí. Simple y sencillamente, yo me enfoqué en lo que yo quería lograr, y si me enfocaba y me entregaba completamente, yo sabía que iba a hacer cosas buenas para México, para los jugadores mexicanos que venían en un futuro, y creo que de alguna forma u otra, mi enfoque fue el que me llevó a tener una carrera de 8 temporadas en ligas mayores y poder lograr pues el ser parte de un equipo de serie mundial, que es lo máximo que sueña cualquier jugador. Es como un jugador de fútbol ganar un mundial, ¿no? Entonces, pero creo que en gran parte fue el enfoque, y es una de las cosas que al fin de mi carrera no terminé siendo la superestrella que me hubiera encantado ser al nivel de ligas mayores, pero unas cosas que sí pude ser, y creo fue al igual importante lo que hacía dentro del terreno físicamente, era lo que compartía con mis compañeros mentalmente, de aprovechar oportunidades y de pensar, porque cuando estaba no es por compartir esto, cuando nosotros jugamos la postemporada en 2002, nuestro primer rival eran los Yankees. Los Yankees en los 5 años previos habían ganado 3 series mundiales y habían llegado a otras 2 series, a una serie mundial más. Entonces, ellos eran, sin duda alguna, el equipo favorito para ganar. Y yo me acuerdo que yo les decía, ¿y por qué no somos nosotros los que le vamos a ganar? Nosotros no tenemos que ser mejor que ellos a través de una década, ni 5 años. Nomás tenemos que ser mejor que ellos, ni esta temporada. Nomás tenemos que ser mejor que ellos 3 de 5 juegos. Nomás 3 juegos tenemos que ser mejor que ellos. No una trayectoria, no un historial. Nos entregamos completamente y efectivamente perdimos el primer juego y luego les ganamos 3 consecutivos. Y de ahí para el Real, nadie creía en nosotros, pero nosotros como conjunto creíamos que éramos invencibles, y gracias a Dios pudimos lograr el objetivo como equipo. Gracias, Benji. Alex, un mexicano en Israel, podrías escribir un libro que se llame así, Un mexicano en Israel. Cuando llegas y empiezas tus cursos, ¿para quién fue más impactante? ¿Para ti, mexicano en Israel, o para los israelitas
y quienes te rodeaban de otros países volteaban a ver un mexicano? Pues yo creo que más para mí, pues digo, habemos varios mexicanos en Israel, hay mucha gente de Sudamérica y los judíos pues vienen de todos lados del mundo, entonces sí están algo acostumbrados a escuchar el español. Fue algo que me llamó mucho la atención, yo esperaba escuchar más el inglés o tener algo más relacionado con el inglés, y al no poderme, en el primer año que no te puedes desarrollar bien en el idioma y estás queriendo adaptarte, de repente te escuchan el acento y te dicen, ¿me puedes hablar en español? Entonces fue muy impactante para mí darme cuenta que hay muchos argentinos, muchos colombianos, mucha gente judía que después de la Segunda Guerra Mundial se va a Sudamérica y luego están regresando ahora a Israel. Entonces, sí hay mucho mexicano, mucho latinoamericano en Israel. Para mí, yo creo que fue el impacto más grande. Yo, pues no conocía el idioma desde chiquito, pues nunca estuve involucrado en el judaísmo o en escuela de judíos o con el hebreo. Entonces sí es muy impactante llegar y ver que todas las calles tienen estos símbolos y estos como jeroglíficos para uno, porque en realidad el abecedario, como tú y yo lo conocemos, el ABC, pues no es así. En hebreo son otras letras, son otras palabras, son otros sonidos inclusive. Entonces sí fue muy impactante ese primer año, el estar yendo en camión a la escuela de hebreo, y no poderte comunicar. Sí había muchos momentos en donde en la parada nada más no sé, te pones a pensar qué estoy haciendo. Es muy impactante. Pero poco a poco, como niño que avientas al agua y hay con flotadores en un principio y luego te vas soltando y poquito a poquito vas aprendiendo una palabra y otra y de repente ya te empiezas a desenvolver. Y a los israelíes les causa mucha ternura y les gusta mucho el escucharte, intentar hablar el idioma. Para ellos el que te esfuerces y el que estés intentando hacerlo, aunque lo hagas mal, les causa mucha ternura y te dan una aceptación, te corrigen con una sonrisa, no te juzgan ni te tratan mal. Y sí, yo creo que fue más impactante para mí, definitivamente. Viri y Marcelo son los más jóvenes del panel y ahora, Viri, tanto Benji como Alejandro decían algo como mexicanos. Cuando llegas, cuando es tu primer día de clases o tu primer día de relacionarte con quienes vas a compartir espacios, ¿qué pasó por la cabeza de Viri? ¿También hubo algún momento en que dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine? Aunque el idioma pues no ha sido una dificultad para ti, pero sí la parte cultural, la parte de formas de vida. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Pues muy diferente. La verdad es que yo pensaba que los españoles han de ser así como nosotros también, pero no. La verdad es que yo me di cuenta que estaba en otra cultura cuando el primer día de clases justamente, normalmente yo me presento, soy Viri, ¿qué tal? Y aquí todo el mundo dice, Viri, Viri, bam, bam. Y pues ya nos reímos, ¿no? Y allá yo dije, soy Viridiana, me dicen Viri y tal. Y todos, como en la película de Luis Buñuel. Y yo, sí, exactamente, ¿no? O sea, ese Biri Biri Bam Bam, que para mí era súper normal, o sea, para mí todo en el mundo me iban a decir Biri Biri Bam Bam, pero cuando llegué ahí, pues no. Entonces, ese fue en el momento que dije, wow, sí estoy en otra cultura por completo, estoy del otro lado del mundo, ¿sabes? Y pues cositas, ¿no? De repente que dices, mande, y te dicen, ¿cómo que mande? ¿Sabes? O sea, aunque parezca que no, sí hay diferentes lenguajes que se hablan. Y pues es muy padre porque pues puedes platicar mucho de lo que tú sabes, de tu cultura, y aprender además mucho de los demás. Y eso a mí me encanta, me parece súper. ¿En algún momento has sentido alguna discriminación o que te traten diferente por ser mexicana? Nunca, al contrario, siempre es de que qué padrísimo México, bueno, padrísimo, ¿no? Dicen qué guay México, dicen, wow, háblame más, a ver, di cereza, me dicen, di cereza, y yo, cereza, y se ríen, pues, porque, pues, es una manera diferente, pero nunca he sentido ninguna discriminación ni nada, todos súper abiertos, los españoles, la verdad, súper abiertos, súper cálidos,
Y se ve que a los mexicanos también los quieren mucho porque sí, está muy cool. Marcelo, ¿estás donde quieres estar? Claro, aprendiendo lo que me gusta y cuando te gusta algo, sientes inspiración por seguir haciéndolo y mejorarlo cada vez más. ¿Nunca ha habido algún momento en que digas, ¿qué estoy haciendo aquí? Hay momentos en los finales, en los proyectos finales, pero porque son 4 materias y los proyectos finales sí están muy pesados, pero no, la verdad es que o sea, sí llega un momento donde te llega mucha presión, pero los disfrutas mucho. Bueno, yo los disfruto mucho. Yo creo que mis compañeros igual. Justo lo que decía Benji. ¿Se fijan cómo se van entrelazando las historias, los comentarios? Decía Benji, cuando transformas la presión en oportunidad, empiezas a crecer. Y lo acabas de decir tú, lo acaba de decir Viri, lo dijo Benjamín en cada uno de sus países a los que han estado participando y la competencia. ¿Qué significa para todos ustedes ser mexicano embajador? Hace rato decía Benji, por ejemplo, yo tenía una gran responsabilidad porque sabía que si lo hacía mal, estaba dejando una mala huella para los que siguen atrás de mí. ¿Qué significa ser mexicano como embajadora, Viri, en España? ¿Qué responsabilidad tienes como mexicana? Si te portas bien o te portas mal. Pues yo creo que claro que es dar una imagen, o sea, claro que ellos lo que conocen es de los mexicanos que van y bueno, quienes vayan a México así, pero realmente ellos la imagen que tienen de México es lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, no lo siento tanto como una responsabilidad o una presión exactamente, pero sí tengo muchas ganas de dar una buena imagen de México y de que ellos digan, wow, así es como les enseñan las cosas en México, esa responsabilidad. Se le fue su internet. Adelante, Alex. ¿Cómo es como ser embajador de México en Israel? Sobre esa misma línea estoy de acuerdo, es una imagen que debemos de guardar, así como nosotros tenemos una imagen de otros países al no conocerlos, ellos tienen una imagen de nosotros. Yo cuando me fui en el 2014, finales del 2014, había muchas noticias sobre los misiles y el problema con Palestina y todo este conflicto milenario que ha estado en Israel. Entonces esto es lo que tienes tú en la cabeza, ¿no? Tienes el desierto, las palmeras, los camellos, todo ese rollo es lo que tú te imaginas del Medio Oriente. Llegando allá te das cuenta que no, que es otra cosa, es primer mundo. Y de la misma manera, yo creo que la responsabilidad de uno como mexicano, ya lo había dicho Benji, también es uno, hacer un buen trabajo, que tu trabajo hable por ti para no cerrar las puertas a los que siguen. Y dos, enseñarles tu cultura, o sea, enseñarles que México no nada más es el Chapo, que México no nada más es violencia, narcotráfico, porque lamentablemente, en base a mi experiencia, esa es la imagen que tienen de nosotros allá. Y es lo que se percibe, es el México del sombrero y del nopal, y actualmente de la violencia y el narcotráfico. Les causaba mucha, no sé, era interesante para ellos el que a mí, que yo les dijera, saben que es que mi familia está un poco preocupada por el conflicto de Palestina y los misiles y demás, porque pues hay unas alarmas que están por todos lados, en todas las ciudades, en todos los pueblos, inclusive en las avenidas, en las calles, en las carreteras. Entonces es imposible no escucharlas cuando vienen misiles y demás, entonces tienes tiempo para ir a correr y demás. Es algo muy diferente a lo que tenemos aquí y nos da mucho miedo a nosotros tener que vivir algo así. Pero para ellos eso es algo como que normal y para ellos el miedo es ir a México, es vivir no sé, el sentir que no están seguros en ningún lado, que te pueden secuestrar, que el narco te va a encontrar, que el chapo y demás. Entonces, también yo creo que la responsabilidad de los mexicanos en el extranjero es cambiar esa percepción un poco, así como te la cambian a ti al estar allá. ¿Y a ti, Marcelo, te ha tocado eso, escuchar todo eso? ¿Te ha tocado, cómo te toca ser embajador de México? Pues discriminación, la verdad, no me ha tocado. Todos son muy abiertos y te aceptan mucho. Como estoy en una escuela internacional, bueno, hay 2 compañeros canadienses,
pero o sea, son muy pocos canadienses, pero en sí son varias personas de Asia, mexicanos, también hay de Latinoamérica. Todos saben relacionarse entre sí. Recuerdo que cuando fui al tour de la escuela, estaba muy fuerte lo de China, lo que estaba pasando en Hong Kong, y en el tour había una persona de China y había una persona de Hong Kong, y la verdad es que, o sea, estaba un poco tenso la situación, no tocaba el tema y nada, pero bueno, fuera de eso, creo que no hay discriminación para nada. Benji, ¿cómo te toca competir entre tantos extranjeros ese lugar y cómo te toca ser embajador de México en las ligas mayores y post tu vida profesional en el béisbol en Estados Unidos? Pues fíjate que acá sí se siente en veces que hay un poquito de discriminación. No para abrir las puertas, ¿no? Ese es un tema económico. Pero cuando estás en ligas mayores y ya no eres un jugador estelar y estás compitiendo cuando eres, digamos, un backup, como le dicen acá, un suplente, no el titular, a fin de cuentas, pues el deporte es de ellos y estás en el país de Estados Unidos. O sea, si tú eres un jugador latinoamericano, ¿verdad? Por decir, y, y mexicano como jugador de posición aún más, y estás compitiendo y tus cualidades son muy parecidas al jugador norteamericano, casi siempre se van a quedar con el jugador norteamericano que con el jugador latinoamericano o el jugador mexicano a comparación a un jugador dominicano o un jugador puertorriqueño, un jugador venezolano que tienen más historial positiva como bateadores. Entonces, sí es un reto, pero pues a fin de cuentas, creo que si tenemos algo que nos caracteriza como mexicanos, es que somos luchones. Y esa es una de las cosas que creo es importante. Yo lo tuve, por ejemplo, lo tuve como ejemplo a mi madre y como mi máximo ídolo mexicano, y en el deporte, Julio César Chávez, que por qué me incliné a que él fuera mi ídolo, porque siempre luchaba, nunca se daba por vencido, cuando parecía que las cosas iban mal, nunca bajaba su agresividad por lograr lo que él quería. Y creo que si algo tenemos como mexicanos es que en algún lugar de nuestro ser todos tenemos eso, que somos luchones, en ningún momento nos rendimos, cuando realmente sí queremos algo y nos proponemos algo, no nos rendimos. Entonces, cuando sientes un poquito de obstáculos o discriminación de algún tipo, creo que la mayoría de nosotros peleamos todavía más duro y es donde logramos y nos quedamos todavía más satisfechos por haber logrado lo que nos proponemos. Gracias, Benji. Viri, te quedaste a la mitad. Sí, se me fue la luz de la casa. Síguele, no te preocupes. Adelante. Uy, pues ni me acuerdo en qué me quedé. Le estabas comentando de como mexicana, la responsabilidad de ser mexicana, platicabas un poquito tu experiencia de que les gustaba cómo hablabas, de que les platicaras de dónde venías y ahí te quedaste. Así, pues que nunca lo sentía así como una responsabilidad de tengo que dar una cara, o sea, como un peso más bien, no lo sentía como un peso nunca, más bien como que dentro de mí quería dar una imagen padre, que ellos dijeran, mira, qué padre los mexicanos, qué padre su disciplina, qué padre que ella viene a otro país a compartirnos de su cultura, y creo que eso era. Muy bien, vamos al cierre, vamos a perfilarnos ya al cierre con dos preguntas y una conclusión. Las dos preguntas, la primera, ¿cómo nos ven en el extranjero los mexicanos? En otras charlas que hemos tenido las semanas anteriores, han dicho como un país de oportunidades
y como los mexicanos que no aprovechan esas oportunidades. Y hay quien dice otras cosas. Pero ustedes, ¿cómo estando en esos países donde han estado, donde están, cómo ven a los mexicanos, cómo ven a sus familias cuando están ustedes en el extranjero y voltean a ver a sus papás, a sus amigos, a sus hermanos? ¿Cómo nos ven estando ustedes en el extranjero a los mexicanos? Y la segunda pregunta es, ¿qué potencial le ven a México que creen que no se ha aprovechado? ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Benji. Creo que depende muchas veces a dónde es que estamos. Por decir, Estados Unidos es un país muy grande, ¿no? Si estás, como les dije, me crié en el sur de California, en San Diego. Actualmente estoy viviendo en Dallas, Fort Worth, pero he vivido en Calgary, Canadá. He estado en Virginia, he estado en Iowa. Entonces cambia mucho hasta dentro del país de Estados Unidos cómo ven a la persona mexicana. Al norte y al este nos ven mucho más diferente, como que nuestra cultura ya infiltró lo que es Texas, Arizona, California, inclusive se puede decir que hasta esos estados son casi más mexicanos que americanos, ¿verdad? Creo que nos ven como gente muy trabajadora, gente confiable, ¿verdad? Pero al norte del país y al este todavía nos ven hacia abajo, se podría decir, nos ven menos, pero creo que está dentro de nosotros, de la capacidad, porque la tenemos. A lo mejor nos ven como un poquito menos talentosos, hablando en el rango deportivo, ¿verdad? O en el mundo deportivo, pero no es así y estoy aquí para decirles que gracias a Dios pude lograr cosas muy bonitas y demostrar que no era una realidad lo que piensan al norte del país o al este del país o a donde sea en el mundo. Creo que México puede llegar a ser de los países más importantes al nivel económico, al nivel cultural, tecnología. Todo tenemos Entonces, ¿qué le falta al dijo mexicano, Alejandro. Benji? ¿Qué le falta al mexicano? Creo que al nivel liderazgo les hace falta el enfoque. Hay tanta gente mexicana que han hecho grandes cosas a través de toda nuestra historia. Hemos tenido grandes retos y hemos salido adelante. Hemos llegado hasta donde estamos, saliendo adelante. Al nivel liderazgo, creo que a lo más alto del liderazgo, necesitamos gente que realmente nos abra el camino para poder ser de los países más importantes, porque tenemos todo con qué lograrlo. Empezando con lo más importante y lo más fuerte que tenemos es nuestra gente y nuestras ganas de salir adelante. Creo que lo han demostrado todos ustedes cuatro. Y se lo digo sinceramente, soy fan de todos. Tenemos aquí al futuro presidente de México que creo que nos puede llevar a ese lugar. Tú, Jorge, claro. Se te acabó el tiempo, Benji, ya se te acabó el tiempo. Que sea por lo menos alguien que tenga lo que tú tienes. Y te admiro muchísimo y te doy las gracias por darme la oportunidad de convivir con ustedes. Gracias, Benji. Marcelo, ¿cómo estás viendo hoy a México? ¿Cómo ves a tu familia, a tus amigos? No en la parte emocional, sino como mexicanos comparado con el ambiente en el que estás viviendo hoy. ¿Y qué le falta al mexicano para lograr ser el país y los profesionistas que siempre hemos soñado? Bueno, en general al mexicano lo veo, México es un país muy rico culturalmente, con esto de Diego Rivera, también nuestra cultura sobre los aztecas, mayas, el Día del Muerto, todo eso influye mucho a la creatividad del mexicano y creo que
generalmente en proyectos internacionales también se busca mucho eso, esa creatividad y también que personas metan su cultura a estos proyectos. Recuerdo que hace poco vi un proyecto de estudiante que estaba muy padre. Bueno, en el proyecto se veían a lo lejos pirámides, sí, pirámides a lo lejos y creo que eso al final del día la cultura mexicana sí influye a la creatividad, que ayuda, sí. ¿Y qué le falta al mexicano desde tu punto de vista, Marcelo, para conquistar sus sueños, para lograr ser lo que en otros países logran las personas? No sabría decir generalmente, pero siento que muchas personas bueno, siento que son de mente pasiva en vez de mente activa. Y me refiero a que el aprendizaje, bueno, para aprender a dibujar, anatomía, diferentes programas en la computadora para tipo Substance, que es para texturas, todo eso, toda esa información está, está en el internet. Tú puedes buscarla en YouTube, tutoriales, puedes aprender tú mismo, pero generalmente siento que las personas, bueno, no es que no quiero generalizar, pero siento que algunas personas en lo personal también son de mente pasiva, que no se meten mucho a eso y prefieren ¿No que se alguien arriesgan? ¿No se arriesgan? no se arriesgan y quieren que alguien les enseñe en vez de ellos impulsarse a sí mismos para estudiar. Me acuerdo que un profesor me decía que nosotros tenemos una gran ventaja, que él cuando era más joven tenía que ir a la librería a buscar libros de anatomía, si es que había. Y nosotros teniendo el internet podemos aprenderlo fácilmente, pero no nos animamos. Bien. Viri, ¿qué opinas? ¿Cómo ves cuando estás en Madrid, cuando estás en España, cuando estás en Europa? ¿Cómo volteas y cómo ves a México? ¿Y qué crees que le hace falta al mexicano para conquistar sus sueños? O a veces ni siquiera sueñan. Yo creo que el mexicano tiene todo, 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 todo para triunfar. Lo único que le falta, o al menos como que en los casos cercanos, es creérsela. Porque muchas veces siento que hay muchos mexicanos que ven el ser mexicano más como un obstáculo que como algo que les puede ayudar a ser grandes, pues. Y creo que creérsela y decir, sí, soy súper bueno, soy un chingón, si puedo decir eso, no sé. Eh, eh, pero creo que es algo que nosotros mismos mexicanos a veces nos hacemos menos por el hecho de ser mexicanos, porque vemos un país muy grande o muy exitoso y a lo mejor nuestro país no tiene tanto renombre en, no sé, en industria, incluso en cultura, cuando tiene toda la cultura del mundo, incluso en teatro, cuando tiene todo el teatro del mundo. Y creo que es eso, creo que lo único que le falta al mexicano es creérsela y decir, ¿sabes qué? Soy chidísimo y yo puedo triunfar si quiero. Muy bien, me gustó. Adelante, Alex, para cerrar este bloque. ¿Tú cómo ves desde Israel, cómo ves al mexicano, cómo ves a tu familia, a tus amigos, estando tú en Israel? ¿Y qué le falta al mexicano en general para esa conquista del país y de las personas que queremos ser? Quitarnos las barreras mentales que nosotros mismos nos imponemos. No sé, en la carrera siempre fue mucho de respetar una jerarquía, es una jerarquía muy cerrada, o sea, como médico interno de pregrado no puedes superar al médico interno de pregrado de segundo año o al de tercero, y tienes que entender tu lugar, ¿no? En Israel aprendí que no existen o sea, sí existen, pero no están tan marcadas las jerarquías como aquí. Allá en realidad, si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer y te lo van a ver bien. Lo van a ver con buenos ojos, lo van a ver como algo bueno. Aquí quizás sí se vería mal que estés brincando jerarquías y que estés tratando de brincar y demás, pero eso nos lo ponemos nosotros mismos. Y yo creo que eso nos detiene. Y no sé si es algo de la sociedad, si es algo de la escuela, si es algo del mexicano que es parte de, por nuestra cultura, la historia o demás. Pero sí, tenemos una barrera que
a veces no nos permite dar ese brinco o creer más en nosotros mismos y respetar ese tipo de jerarquías de no, hasta que no pase este escalón, no voy a pasar el que sigue y luego el que sigue. Creo que es una manera errónea de tratar de superarse. Si tienes el sueño, si tienes la intención de hacerlo, hazlo y quítate las barreras mentales. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos llegado a conclusiones interesantes, creérsela, soñar, luchar, empujar y ver del tamaño que realmente somos. Me gustó mucho hace unos días que tuve de invitado al embajador Juan José Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, y él decía, Jorge, no nos hemos dado cuenta en México del tamaño que es el país. Somos uno de los países más grandes en extensión, somos uno de los países más grandes en población, somos una de las economías más grandes del mundo, andamos siempre entre los 12 lugares, en uno de los 12 lugares, de 160 países, o sea, estar en los 12 de 160 es que estamos casi en el top 10, ¿no? Es decir, somos un país grande. Somos uno de los países que más riqueza cultural tenemos, lo dijo Marcelo hace ratito. Yo creo que ninguno de nosotros cuando vemos una pirámide no dejamos de ponernos chinitos y nos sentimos automáticamente identificados, aunque no sepamos de dónde es ni nada, el hecho de vernos e identificarnos nos pone chinitos. Entonces, creo que han dicho los cuatro algo, creérnosla, soñar. Creo que el primer paso desde niño es soñar y no movernos, ser tercos, ser necios, de tratar de conquistar esos sueños y esas ganas de salir adelante. Yo los felicito, los cuatro nos han dejado un gran aprendizaje. Estoy segurísimo que quienes hoy nos están viendo, ustedes les están dando una herramienta o ese empujoncito que les hacía falta para tomar la decisión. Ellos o para empujar a sus hijos o a un sobrino o a su pareja o como familia tomar una decisión, no por abandonar México, sino para arriesgarse a conocer algo diferente y volvernos embajadores todos y ser un mexicano en el mundo. Así es que me gustaría, para cerrar, por favor, una conclusión, algo que quisieran decirle a quienes nos están viendo, acompañado de cómo quisieran que los recuerden a ustedes el día que se mueren. ¿Qué quisieran que dijeran? Por ejemplo, yo, Viridiana, quisiera cuando me muera que dijeran qué de mí, qué cuándo es. ¿Quién quiere empezar a dar su conclusión de cierre, por favor? ¿Quién está? Adelante, Benji. Una cosa que me quedé pensando cuando estabas diciendo, Jorge, no por regresar al tema, pero una posible solución como mexicanos es pensar en ti o en nosotros y no tanto pensar en mí, ¿verdad? Esa es una cosa que utilizamos mucho en el tema de equipo, ¿verdad? ¿Y por qué México no puede ser un equipo? Es más importante, digamos, decimos en el jersey, ¿no? Es más importante lo que dice el nombre en el frente que el apellido que viene atrás. Pensar, en el caso de nuestro, si yo que he tenido la oportunidad y se los digo a ustedes, que son mexicanos que representan a México en el extranjero, yo he tenido la oportunidad de poder hacerlo en competencias, en Juegos Panamericanos, en Serie Mundial, en competencias internacionales, en Series del Caribe y en el Clásico Mundial de béisbol. Si yo me preocupo más por el nombre de México que viene enfrente, más que por lo que estoy representando personalmente, voy a poder lograr cosas mucho más importantes. Y si nosotros como mexicanos nos vemos como un equipo y estamos aportando al equipo más de lo personal, vamos a poder llegar mucho más lejos como país, como gente, como cultura. A tu pregunta, que la gente diga que simple y sencillamente siempre di todo, peleé hasta el último instante por lo que buscaba. Cualquier reto, cualquier situación, sea del deporte,
de salir adelante con mi familia, de ayudar a mis amigos, que siempre hice todo por lograr algo que me propuse. Con eso quedo satisfecho. Qué padre, me encantó lo de llevar al frente el nombre y atrás el apellido, me encantó. Te lo voy a robar y voy a dar los derechos de autor. Muy bien, ¿quién quiere seguir su conclusión? Adelante, Viri. Yo diría que ojalá me recuerden como una persona que realmente luchó por lo que quería, que es buena persona. Ojalá, no sé, no me importa tanto por lo que hice, como por el teatro y así, o sea, sí me importa, pero ojalá me recuerden más por ser una buena persona y por poder aportar algo y poder ayudar a las personas. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué les dejarías de mensaje a quienes te están viendo? Pues arriesgarse, lo que hemos dicho ya muchas veces, soñar mucho, porque es donde empieza todo, es donde empieza todo. Si no soñamos, pues aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y una vez que ya soñaste y ya tienes toda tu fantasía creada en tu mente, creértela y decir, ok, sale, vale, lo voy a cumplir, a eso voy. Y hacerlo más una meta y hacer un plan de cómo vais a llegar a ese sueño más, cómo dejarlo en un sueño de tu mente. Gracias, Viri. Adelante, ¿quién quiere continuar? Marcelo, Alejandro. Dale, Alejandro, gracias. Pues no sé, es una buena pregunta, como que te recuerden, pero yo creo que siempre nos caeremos y lo importante es siempre levantarnos, o sea, no quedarnos con el conformismo, tratar siempre de levantarse, salir de la zona de confort. Y eso solito es lo que va a hablar de ti al final. Pero sí, aprender a levantarse, quitarse, desempolvarse, y levantar la cara, la frente en alto, seguir para adelante. Muy bien, ¿algún mensaje que le quieras dejar a las personas que hoy todavía no se atreven a dar ese paso? Pierdan, que se quiten el miedo, se quiten la barrera, está en nosotros, no está en nadie más. Es algo inculcado en la sociedad, en la cultura por alguna razón, pero es nuestra, está aquí, no es física. Es simplemente mentalizarnos, creérnosla, creer que podemos hacerlo y hacerlo finalmente. Excelente, Alex, gracias. Y finalmente, Marcelo. Bueno, yo quiero concluir también que perseguir tus sueños también o sea, si vas a perseguir tus sueños, vas a caer igual. Recuerdo que un profesor, tuvimos una plática, bueno, no es profesor, es de la mesa directiva, pero nos dio una plática. Ganó el Emmy por su trabajo en Game of Thrones y nos platicó él que tampoco, no todo es camino de rosas. Vas a caer, y él lloró varias veces en su trayecto, y generalmente también cuando te dedicas a algo artístico es muy difícil porque es subjetivo. Depende mucho de los gustos de las personas para que vaya bien. Pero levantarte y seguir adelante y siempre tener ese impulso sobre mejorar y lo que haces. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Marcelo? No sé. Me gustaría que, bueno, terminando terminando mis estudios, poder trabajar en estudios grandes de cine y luego poder hacerme profesor. Quisiera pasar ese conocimiento a generaciones mexicanos que se quisieran aventar también a la industria y pasar ese conocimiento. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Nadie me había comentado eso. Y bueno, pues definitivamente, gracias por estar compartiendo con nosotros este momento, estas emociones, saber que cada uno de ustedes son de carne y hueso, han sufrido, han batallado, han soñado, no todo ha sido color de rosa, hay ratos malos, hay ratos incómodos, pero estoy seguro que personas como ustedes son las que nos inspiran y las que nos van a seguir inspirando para conquistar
lo que soñamos, lo que imaginamos, y poner esta bandera en nuestro corazón y traerla todos los días para demostrarle, no al mundo, ya lo dijeron ustedes mismos, para demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces, de lo que queremos y de lo que vamos a poder alcanzar. Y entonces sí, todos reconocerán a México como una potencia y como un gran país, que es lo que somos. Les agradezco muchísimo, Viri, muchísimas gracias, te felicito y esperemos verte pronto en una cartelera de teatro en el mundo entero y que estés siendo muy exitosa. Alejandro, agradecido también. Esperemos verte operando muchos ojos, ayudando a muchísima gente con cataratas, a la gente humilde que no tiene una posibilidad, y estoy seguro que va a ser un gran éxito. Marcelo, estoy seguro que pronto te veremos en los letreros de las películas y de todo lo que hay para hacer. Se te ve muy apasionado, se te ve muy enfocado y estoy seguro que vas a dejar el nombre de México muy en alto. Y mi querido Benji, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Ya eres grande, ya eres exitoso, me consta que sigues luchando por la juventud, por los niños, tienes una familia maravillosa y estoy seguro que vas a seguir dejando buenos sabores de boca a los mexicanos y en todo el mundo donde pares. Gracias, gracias de verdad a los cuatro, les mando un fuerte abrazo, que viva México y gracias por creer en este país y luchar por él. Les mando un abrazo cariñoso y gracias por dejar huella desde ahora. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues nos vemos, estaremos transmitiendo, seguiremos informando y seguiremos buscando dejar a México en el lugar que merece. Somos un país grande, un país valioso. Hagamos todos los días, desde que nos levantamos, el mayor esfuerzo para lograr que viva México. Gracias, 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 gracias a todos y vamos a seguir luchando para conquistarlo. Gracias, nos vemos. Gracias, Alex, gracias, Viri. Hasta luego.